Muy bien, y continuamos con más aquí en ETP Huacho. Nos encontramos ahora con el sociólogo Francisco Maya, que nos ha venido a hablar un poco sobre lo que viene sucediendo actualmente en nuestro país. Un tema que hemos tocado bastante últimamente es el tema de los sicariatos, las extorsiones, toda esta violencia. Algunos hasta lo denominan quizás hasta terrorismo urbano, ¿no? Entonces, queremos consultar con la opinión de un experto para que nos pueda hablar y nos pueda dar un punto de vista. Y recuerden que también, si ustedes tienen sus preguntas, pueden dejarla aquí en los comentarios para poder responderles y aclararles todas sus dudas. ¿Qué tal, profesor? Nos encontramos aquí ya en ETP Huacho. Y bueno, la primera pregunta, como les estaba mencionando, ¿a qué se debe quizás tanta violencia en la que estamos viviendo actualmente? Como le hemos venido mencionando, hemos visto que se da temas de sicariatos prácticamente todos los días, se dan temas de extorsiones, robos, a veces pareciera que ya ni siquiera el gobierno puede hacer algo al respecto. ¿Cuáles consideraría usted que son las causas, ¿no? Quizás la migración, quizás es un tema más cultural aquí. ¿Cuál sería su opinión con respecto a ello? Buenos días, Noé, y gracias por la invitación a tu programa, El Tribunal del Pueblo. Saludo a todos tus televidentes, tu audiencia, que siempre te sigue día a día en este muy importante programa que diriges. Efectivamente, una de las grandes preocupaciones que tenemos en nuestra sociedad es el tema de la violencia. Si bien es cierto, el Perú no está considerado entre los países con mayores niveles de violencia delictiva en América Latina, pero lo que sí preocupa en nuestro país es que este aumento viene creciendo de manera acelerada. Para darte un dato nada más, del 2019 al 2025, el Perú ha superado el 100% de incremento de índice de violencia delictiva. O sea, el aceleramiento del índice de violencia es lo más preocupante de nuestro país. ¿Qué factores hay de por medio? Efectivamente, son múltiples los factores. No podemos tener una sola mirada con respecto al tema de la violencia delincuencial. Hay factores de carácter social, propiamente dicho, hay factores de carácter político, cultural, también tiene mucho que ver con el tema de la debilidad de la presencia del Estado en muchos espacios. En fin, son múltiples los factores presentes en ello. Y cuando hablamos también del tema político, hay que ser claro también, el tema delincuencial va asociado a algo que a nosotros nos viene preocupando también y que para muchos forma parte también de una de las raíces más importantes de la delincuencia, el tema de la corrupción. Porque hay que ser claro, los operadores de justicia en nuestro país implica también observar la debilidad de muchas instituciones. Entonces, la debilidad institucional que se grafica a través de lo que es la corrupción, es lo que también no permite combatir adecuadamente el tema de la violencia delincuencial en nuestro país. A eso hay que asociarle factores culturales. Y aquí quiero compartir contigo y con todos tus seguidores, hay una teoría bien interesante llamada la teoría de las ventanas rotas. La teoría de las ventanas rotas es una teoría que nos explica cómo muchas veces el hecho de que exista una infraestructura urbana, por ejemplo, el caso de la ciudad, donde es justamente donde más se puede observar el tema delincuencial, ¿no? Aunque no solamente en ella, en los últimos tiempos, muchas veces el deterioro de la infraestructura urbana conlleva a la sensación de que no existen normas que no pudiéramos nosotros dejar de cumplirlas. Es decir, en otras palabras, si nosotros encontramos una ciudad totalmente descuidada en el tema ambiental, en el tema lleno de grafitis, ventanas rotas, como dice la propia teoría, claro, entonces simplemente lo que crea es esa sensación de inseguridad. Y es un caldo de cultivo justamente para que la delincuencia encuentre de que no hay norma que se debe respetar. Por lo tanto, vamos adelante y seguimos con nuestra misma actividad delictiva. Claro, eso es una sensación básicamente de carácter cultural. Y entonces también pasa por el tema de qué tanto cuidamos nosotros nuestra ciudad. Claro, y es una situación que se da prácticamente en todas las ciudades, ¿no? Que justamente las zonas más marginales o más descuidadas, como se menciona, son una de las zonas que consideran más zonas rojas, zonas más peligrosas. Así es, efectivamente, ¿no? Y a esto hay que asociarle también el tema de las migraciones. Muchas veces no somos conscientes de que el proceso migracional ha ocasionado también el incremento de la violencia delincuencial. Sobre todo cuando en las últimas décadas, en los últimos 10 años, va a ser más exacto, esta última etapa, se ha incrementado el porcentaje
de migrantes, principalmente venezolanos y colombianos, ¿no? Como ya lo expliqué anteriormente en otra entrevista, en otro programa, la migración venezolana ha tenido varias etapas. Y desgraciadamente en la última etapa, porque son 4 etapas principalmente de migración venezolana, en la última es donde justamente ha aumentado la tasa de criminalidad de nuestro país, ¿no? Toda vez que justamente la última migración venezolana estuvo asociada a gente de mal vivir, ¿no? Claro, entonces, ¿cuál sería la diferencia quizás entre la primera y la cuarta etapa? ¿Cómo es que ha ido cambiando la migración y cómo es que eso terminó afectando a lo que estamos viviendo ahora? Claro, yo te hablaba de las 4 etapas de la migración venezolana y la primera tiene que ver con una migración de profesionales y técnicos, ¿no? Que fue la primera etapa de migración venezolana. La segunda son profesionales, ciudadanos que si bien es cierto, no son profesionales o técnicos, pero son ciudadanos que vienen en busca de salir adelante en un país como el nuestro. A partir de la tercera y sobre todo la cuarta etapa es donde ya viene principalmente gente de mal vivir, gente con antecedentes policiales, gente que tiene que incluso pertenecen a organizaciones criminales, en fin. Entonces, eso ha sumado ya a lo que ya vivíamos en nuestro país, porque tampoco hay que ser ciego y decir que Claro. toda la carga delincuencial lo debemos a los migrantes venezolanos. No, no. Esto ha venido a sumar, ¿no? Entonces, y es más, todavía el caso es que pertenecen a organizaciones criminales. O sea, la delincuencia que el Perú, y eso es lo que también es otro tema que preocupa, no solamente está asociado pues al hurto, ¿no? Que comúnmente veíamos en nuestro país, Claro, en los Huacho, por robos. ejemplo, los robos, ¿no? Que constantemente veíamos acá, sino que ahora incluso hay la presencia de organizaciones criminales y esto es lo que realmente lleva a un extremo, ¿no? Y plantea un reto para nuestro país, ¿no? Sí, claro, o sea, como usted viene mencionando, justamente, digamos, la culpa no es echarle la culpa a los venezolanos, como quien dice, ¿no? Porque si bien es cierto que la violencia ya existía en el país, ya había violencia, ya habían robos, habían sicariatos, pero con esta situación se han incrementado bastante. Y entonces, ¿cuál consideraría usted que serían las medidas adecuadas para poder mitigar esto? Quizás muchas veces hemos visto hablar a las autoridades que el estado de emergencia, que se va a declarar el estado de emergencia en tal lugar y tal lugar y tal lugar, y muchas veces las personas lo ven como un saludo a la bandera, porque y ahí son varios lugares en los que han declarado el estado de emergencia y pareciera que la situación sigue igual o peor. Entonces, quizás es un tema de... Y además, el estado de emergencia considero yo que es una respuesta más reactiva, no es una respuesta para mitigar lo que ya está sucediendo, pero ¿qué más también se debería hacer para evitar que suceda en un futuro o disminuya este tipo de situaciones? Tiene que haber medidas integrales, ¿no? Cuando hablamos del estado de emergencia, puede ser una medida a corto plazo si esa se realiza de manera eficiente, pero si hablamos nosotros de la violencia delincuencial en nuestro país, esto obedece a factores estructurales. Por lo tanto, factores estructurales demandan medidas a largo plazo y sobre todo de carácter integral. Y cuando digo de carácter integral, implica combatir la delincuencia en diferentes frentes. Por ejemplo, en el frente educativo, ¿no? En el tema de cómo vamos cambiando a una nueva generación de ciudadanos peruanos en su manera de pensar. Pero también tenemos que combatir la delincuencia en el punto de vista político. Y en el punto político implica fortalecer nuestras instituciones. Fortalecer esas instituciones que justamente son las llamadas a impartir justicia y donde se tiene que trabajar muchísimo porque justamente son instituciones que hoy están en crisis y que se expresa a través de la corrupción. Entonces tenemos que ser claros. Entonces no podemos simplemente combatir la delincuencia desde el punto de vista militar, Claro. ¿ya? Que es una medida cortoplacista y muchas veces incluso manejado políticamente, ¿no? Populistamente, es cierto, ¿ya? Pero necesitamos medidas de manera integral. Y lógicamente lo que te dije también hace un instante, el tema cultural, ¿no? El tema de cómo también hacer que nosotros tengamos esa sensación de que vivimos en un país, no de inseguridad, sino un país que realmente garantiza nuestro bienestar y nuestra tranquilidad en la paz cotidiana, ¿no? Claro, incluso ahorita que menciona ese tema de nosotros y la sensación de vivir en un país seguro, digamos, muchas veces es difícil porque vemos todos los días, como le repito, no solamente en Huacho, parece prácticamente a nivel nacional, situaciones de sicariatos, han matado aquí, han matado allá, han matado choferes. Entonces, al menos lo que nosotros hemos percibido también es que se genera cierta... se genera falta de sensibilidad por parte de la población. Es como que ya parece algo tan cotidiano que dices como que, ah, bueno,
ha matado a uno más, en algo habrá estado metido, qué habrá hecho. Entonces, creo que al menos en mi punto de vista repercute bastante de manera negativa en nuestra población, porque en vez de nosotros salir a exigir justicia, exigir a las autoridades que hagan algo, pues terminamos viéndolo como algo normal, y corríjame si me equivoco, quizás. Sí, tienes razón. Mira, un dato. En el Perú, el mayor porcentaje de casos en la cual uno sufre algún tipo de violencia delincuencial no son denunciados. Seamos claros. ¿Y qué significa de que no sean denunciados? Más allá de que la gente no vaya y presente su denuncia, porque uno dice perder tiempo, ¿no? En el fondo implica algo que realmente nos debe preocupar: la desconfianza en nuestras instituciones. Entonces, ese es un factor. Y lo otro, que sociológicamente nosotros lo explicamos con el tema de normalizar el tema de la violencia delincuencial. Lo que tú dices, ya lo estamos tomando como algo completamente normal. Que alguien le robó, mira, ya no es novedad. Que alguien murió en la esquina, en algo estuvo metido. O sea, cuando nosotros vemos ese tipo de actitudes, es que lo estamos normalizando. Y normalizarlo significa que estamos aprendiendo a convivir con la violencia delincuencial. Y eso es grave. Eso es grave, porque entonces, ¿qué va a pasar mañana más tarde? O la misma población toma justicia por sus propias manos, a eso estamos esperando llegar. Y que sucede, ¿no? Muchas veces. Y que muchas veces sucede ya, ¿no? Y justamente si tú observas en las redes sociales, cuando alguien realiza eso, los comentarios que son: bien hecho, me alegró el día, así debemos actuar. O sea, estamos ya viendo el tema delincuencial como una cuestión de la vida cotidiana, algo que está presente en nuestra cotidianidad, y que cualquiera puede estar o puede sufrir un tipo de ataque delincuencial, y que todo el mundo dice, bueno, esto es parte de la vida y no, nada lo vamos a cambiar. Entonces, eso sí es preocupante. Claro, y muchas veces como si fuera culpa de uno, ¿no? Porque como usted le mencionaba, en el caso de asesinatos, muchas veces dice en algo ha estado metido, en algo esto, el otro, pero cuando a uno le roban, también a veces dice, es culpa de uno, cuando tú comentas, ¿no? Oye, me han robado, dices como que, es tu culpa, ¿quién te manda a sacar el celular? ¿Quién te manda a ir por esa zona? O sea, en vez de exigir a las autoridades que hagan algo, que arresten o que se haga la denuncia, al final terminas culpando a la persona robada, pues, ¿no? Entonces, ¿a qué nivel estamos llegando? Claro, efectivamente, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Porque cuando tú llegas a ese tipo de extremo es porque ya estás normalizando, estás diciendo, esta es parte de la vida. Y todos estamos sujetos a sufrir un tipo de ataque delincuencial. Entonces, y cuando tú llegas a ese tipo de análisis, entonces el culpable es uno mismo. Uno mismo. ¿Por qué sales a tal hora? ¿Por qué tienes que exhibir un celular en la calle? ¿Por qué tienes que...? Y eso no debe ser así. O sea, nosotros, un país, para que pueda desarrollarse, no solamente implica, en términos sociológicos, el crear mayor industria, crear mayores posibilidades de empleo, también implica seguridad. Porque donde existe seguridad, existe inversión. Donde existe seguridad, existe tranquilidad y paz para poder caminar libremente por las calles. Donde existe seguridad, se mejora la convivencia humana. Y eso estamos perdiendo nosotros en nuestro país. Claro, bastante el tema de la convivencia. Y sobre todo también una pregunta, ahora que estamos cerca al tema de las elecciones. Si bien es cierto, muchos candidatos están proponiendo de que sí, que vamos a ejecutar, no sé, la pena de muerte, de que vamos a declarar estados de emergencia, o de que, según sus propuestas, toda esta delincuencia va a acabar ni bien tomen el gobierno, ¿no? ¿Usted cuál sería su recomendación para las personas? ¿Qué deberían buscar en un candidato? ¿Qué propuestas deberían buscar para, digamos, saber y votar con conciencia? Porque, como bien menciona, el problema de la delincuencia no solamente es la migración, el tema social, sino también el tema político. ¿Qué debería esperar uno como ciudadano de un político que se va a lanzar y que te dice que va a solucionar esta situación? Bueno, efectivamente, el tema de la violencia delincuencial hoy se está tomando también como una bandera de lucha en estas elecciones. Es decir, a partir de este tema aparece una serie de candidatos que proponen la pena de muerte, medidas más radicales, más duras para la delincuencia, en fin, mucho de ello. Pero no basta con mencionar el qué van a hacer, sino el cómo lo van a realizar. Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado. Creo que nosotros tenemos que buscar que la ciudadanía esté bien informada con respecto a las propuestas de los candidatos, ¿no? Propuestas serias, propuestas que además sean pues planteadas de manera racional y no emotiva, no una cuestión que salga del momento, ya como muchas veces observo en la televisión a algunos posibles candidatos que lanzan cualquier iniciativa aprovechando el momento que se presenta o la coyuntura que se presenta, ¿no? Creo que necesitamos nosotros construir ciudadanía, y construir ciudadanía significa que el poblador, que el ciudadano peruano conozca sus derechos y que exija sus derechos. Y uno de ellos justamente es el derecho a estar bien informado con respecto a qué proponen nuestros candidatos.
Claro, además, como mencionaba, una recomendación, digamos, para las personas, para los pobladores, cómo es que uno como ciudadano, ya, si bien sabemos, a veces las autoridades no hacen nada, los policías, a las personas persiguen de que no van a hacer nada al respecto, no quieren arrestar a los delincuentes o demás. ¿Qué puede hacer uno como ciudadano, como poblador, como persona que vive el día al día? ¿Cómo puede actuar frente a toda esta ola de violencia que se está dando actualmente? Sí, primero nosotros tenemos que empezar por plantearnos algunas medidas al interior de la familia. Conversar el tema en casa, por ejemplo, hacer que nuestros hijos sean conscientes de la situación que vive nuestro país. Hace décadas atrás, por ejemplo, en mi etapa, en mi juventud, vivíamos el tema de la violencia terrorista y en casa teníamos que conversar del tema y tomar precauciones frente a ello también. Entonces, este tema no debe pasar desapercibido en las reuniones familiares, en la sobremesa, conversar en casa sobre cuál es la situación delincuencial que vive nuestro país. Porque a veces los jóvenes también, dada las características de la edad, de la misma juventud, son muy arriesgados, no toman las medidas preventivas, no se cuidan adecuadamente. Entonces, eso primero, conversarlo en casa, hacer que esta nueva generación de jóvenes, ¿no? Podríamos conversar también a propósito de los jóvenes de la generación Z, ¿no? Y cómo asumen el reto de la violencia delincuencial, ¿no? Pero conversarlo primero ahí. Segundo, la comunidad debe organizarse. Lógicamente, hace un año aproximadamente estuve también en este programa, en este canal, acá, estuve acá, y el tema era sobre si era viable o no aplicar las famosas rondas campesinas al sector urbano, hablar de rondas urbanas, ¿no? Y yo marcaba un poco la diferencia, porque cuando surgen las famosas rondas campesinas, tuvo que ver básicamente cómo combatíamos el abigeato de las zonas rurales. Y luego estas se convirtieron en algunos casos en rondas vecinales, o sea, para la ciudad, el cuidado de la ciudad. Creo que eso puede ser una medida, sí, pero no podemos tampoco dejar toda la responsabilidad en el pueblo. Que el pueblo debe organizarse, que debe participar, que tomar sus precauciones, que debe protegerse, que debe cuidarse, perfecto. Pero no podemos dejar de exigir al Estado que cumpla su responsabilidad, ¿no? El Estado tiene una responsabilidad con el pueblo. Entonces son los primeros indicados, los primeros llamados justamente a brindarnos esa seguridad que nosotros tanto demandamos. ¿Y cómo lo deben cumplir? Ya lo mencioné, trabajando en los diferentes frentes: social, político, cultural, educativo, en fin. Hay que fortalecer las instituciones del Estado, cierto, pero el pueblo debe organizarse, cierto. Por eso decía al inicio de esta entrevista, acá demanda medidas integrales. Claro, que distintas instituciones sean las que se integren, no solamente la policía, sino, como bien menciona, eso es el Ministerio de Educación, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Poblaciones Vulnerables y demás. O sea, un trabajo integrado que pueda permitir que todas estas situaciones se puedan mitigar de alguna manera, porque ya las personas en esos momentos, pues obviamente están cansadas. Siempre nosotros leemos los comentarios cuando reportamos noticias y cariatos de que siempre se dan, a veces vemos temas donde los negocios tienen que cerrar por extorsiones, ya ni siquiera una señora que vende hamburguesas o tiene su puestito puede vender tranquila porque también está recibiendo extorsiones, está recibiendo cupos. La verdad, yo que vivo cerca del Cono Sur, casi semanalmente se escuchan bombas, siempre están sonando. De hecho, hace poco creo que usted también vivió una situación similar, donde dejaron una bomba cerca de donde usted vive. Sí, entonces, es una situación bastante fuerte y que, como le menciono, ya la población vive en zozobra. Entonces, un término que ha salido bastante últimamente también es el tema de terrorismo urbano, ¿no? Muchas personas quieren categorizar esto como terrorismo urbano. A su punto de vista, ¿se consideraría terrorismo urbano o cómo lo considera usted? Sí, hace unos meses atrás ese fue el tema de debate en el Congreso y no se aprobó, no se consideró el término terrorismo urbano. Personalmente creo que cuando ya estamos frente a organizaciones criminales donde utilizan, por ejemplo, tú mencionabas el caso que viví muy cerca de mi domicilio, ¿no? Utilizan explosivos, entonces estamos hablando ya de acciones terroristas. Por lo tanto, es un terrorismo urbano, seamos claros. El problema está que si no se tipifica como terrorismo urbano en las normas, entonces tampoco podemos combatirlo de esa manera, ¿no? Con mayor radicalidad en la aplicación de la justicia. Entonces, eso, por ejemplo, para mí fue muy cuestionable. Estamos hablando aquí de organizaciones criminales, no son medidas aisladas, no son medidas que se dan una que otra vez, ¿no? De manera no tan frecuente, sino que algo que vivimos cotidianamente, ¿no? Entonces, cuando las organizaciones, por ejemplo, se dedican a la extorsión,
no es un delincuente que extorsiona, es una organización que está detrás de ello. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De organizaciones criminales que utilizan métodos terroristas. ¿Acaso no es terrorismo colocar un explosivo en un edificio, como me pasó cerca de mi vivienda? ¿Acaso no es terrorismo hacer estallar algunos microbuses porque no cumplen con su responsabilidad de abonar semanalmente, diariamente o mensualmente a una organización criminal? Eso es terrorismo, seamos claros. Entonces tenemos que pensar de que, y las autoridades tienen que ser claras en ello, están enfrentándose a organizaciones criminales. Pero bueno, ya lo hemos dicho también, desgraciadamente, muchas de esas instituciones que están llamadas a impartir justicia están justamente cuestionadas por una crisis institucional, ¿no? Claro, bueno, justamente como mencionaba, el tema, la palabra como tal, terrorismo, pues habla de eso, ¿no? Del terror, del generar esa zozobra, esa incertidumbre en las personas, de no saber si en algún momento sales de tu casa y no sabes si vas a volver, no vas a volver, si te puede caer una bala perdida, si tu negocio puede ser extorsionado. Mencionaba bastante, por ejemplo, el tema de los buses, ¿no? Donde ya prácticamente los choferes de los buses en Lima salen con miedo porque están siendo, o sea, casi todos los días asesinan a un chofer, entonces obviamente están viviendo bajo el terror, están viviendo bajo toda esta situación y que es la verdad muy lamentable, como bien menciona, ver que las instituciones públicas, sobre todo las autoridades, la policía, la presidencia de la República, las autoridades locales, muchas veces no hacen nada, simplemente se dedican a hacer su show, a pelearse entre ellos, cuando al final pues lamentablemente ahorita, y hablando específicamente de la provincia de Huaura, estamos viviendo pues, situaciones bastante críticas, bastante fuertes. Hace poco, hace unos meses, vimos que hasta la propia iglesia, la iglesia de Huacho, habían robado. Entonces, ¿a qué punto hemos llegado para que hasta la propia iglesia le roben, ¿no? Y es bastante lamentable ver ese tipo de situaciones. Hace poco hemos visto el asesinato de un colectivero en el distrito de Huaura. Siempre vemos todos los días asesinatos, explosiones, robos y demás. Entonces ya nos queda la pregunta, ¿no? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a vivir así? Porque es una situación que nos tiene bastante preocupados y como bien menciona el Congreso en su momento no aprobó el término de terrorismo urbano, pero que debería ser así, pues, ¿no? Y sobre todo exigir, ¿no? Y hablando de exigir, de marchar, justamente nos comentaba también sobre el tema de la generación Z, quizás cómo es que perciben los jóvenes, sobre todo nosotros a esta edad, 20, 30 años, cómo es que perciben esta situación y cómo es que actúan también, porque hemos visto de que muchas veces durante el gobierno de la presidenta Dina Boluarte se convocaron marchas los fines de semana, viernes, sábado, domingo, casi semanalmente se convocaba marcha y no había, digamos, una respuesta o un apoyo como lo hubo en su momento quizás con la marcha que derrocó el gobierno de Manuel Merino, ¿no? Entonces, ¿por qué se da esa diferencia? ¿Cómo ha cambiado la percepción de los jóvenes en prácticamente 4 años? Pues, ¿no? Porque la marcha se dio en el 2021, si no me equivoco. ¿Cómo es que pasamos de marchas multitudinales que se dieron en todo el país para sacar un político? ¿Y cómo es que para exigir justicia, exigir acciones inmediatas con el tema de las extorsiones, de la corrupción, con toda la problemática social, ¿por qué se da esa diferencia, pues, ¿no? Entre ambas situaciones. Sí, lo primero, no quiero dejar pasar por alto el comentario que hace sobre lo que sucede en nuestra provincia. Hemos hablado primero lo que el escenario nacional, el tema delincuencial, que muchas veces estamos más pendientes de lo que ocurre en Lima, la capital, ¿no? Pero en Huacho, ojo, hay que tener mucho cuidado con ello y creo que todavía no somos muy conscientes del tema. En Huacho la violencia se ha elevado considerablemente. Incluso tengo datos de que ha superado ya a la provincia de Barranca, que hasta hace unos años nos superaba en cuanto a los índices de violencia delincuencial. Hoy Huacho ya lo pasó considerablemente. Entonces, esto es preocupante. Y nosotros, en el caso de los huachanos, o en todo caso quienes vivimos en Huacho, ¿no? Y nos consideramos ya parte de esta hermosa ciudad, tenemos que ser conscientes de esta problemática, porque ya la sensación de inseguridad está por todos lados. En la puerta de la universidad a veces te asaltan. He visto casos de estudiantes universitarios que se les arrebata su mochila, su laptop, en fin, ¿no? Por todos lados. En Huacho ya no hay seguridad ni siquiera en las calles céntricas. O sea, el robo está por todos lados. Por todos lados, claro. Por todos lados. Y hablamos de robo de celulares, por ejemplo, con armas de fuego, ojo.
adolescentes que salen de las instituciones educativas, de los colegios, y son asaltados. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y si a eso le sumamos nosotros los asesinatos que han ocurrido en los últimos meses en Huacho, realmente hay que tener muchísimo cuidado, señores autoridades, pero no esperemos que esto llegue a extremos en los cuales ya no podamos dar marcha atrás. Con respecto a la generación Z, yo tengo una percepción con respecto a los jóvenes denominado la generación Z. En una oportunidad hice una clasificación sobre los grupos generacionales y ubicaba la generación Z en aquella generación que han nacido y convive con la realidad virtual, ¿no? Y siguiendo la lógica de algunos sociólogos, sobre todo Manuel Castel, un sociólogo español, él señala de que los nuevos movimientos sociales van a surgir a partir de las redes sociales. Es decir, que son las redes sociales y que están justamente en manos, muchas veces, en su gran mayoría, de los jóvenes, es donde se va a poder difundir las grandes demandas de esta generación. Entonces, ¿eso es bueno? Por supuesto que es bueno. No todo es malo en las redes sociales, ¿no? Porque también hay cosas negativas, lógicamente, ¿no? Disculpe que le interrumpa, como se dio, hablando del tema de las redes sociales, como se dio en Indonesia, si no me equivoco, en Filipinas, ¿no? Justamente en este país, digamos que las principales marchas se convocaron a través de Discord, de redes sociales, ¿no? Sí, efectivamente. Por eso te decía, y esa visión de entender de que el espacio virtual o la sociedad virtual, que también soy crítico con respecto a eso en otros aspectos, pero hablando del tema de la delincuencia, es una forma como se expresa este movimiento juvenil, ¿no? Los nuevos movimientos sociales, liderados por los jóvenes, encuentran en esto su espacio apropiado para poder difundir sus ideas y sobre todo su protesta, ¿no? ¿Por qué ha sido tan débil en este caso con respecto al caso anterior que tú mencionabas? ¿Por qué? Creo que también la gran debilidad de la generación Z pasa por una cuestión ideológica. De repente muchos pueden decir, sí, pero las ideologías hicieron mucho daño. No, pero hablemos, ¿qué tenemos nosotros por ideología? Es un conjunto de ideas, claro, ¿no? Ideas que están fortalecidas por ciertos elementos claves que se mantienen y que se convierten en un programa. Entonces, eso le falta justamente a los jóvenes. O sea, no podemos solamente protestar, ser contestatarios y decir, bueno, ¿y qué queremos? Claro, ¿no? Porque creo que esa ha sido una de las debilidades principales en esas marchas, de que no había un tema específico por el cual marchar, ¿no? O sea, como mencionaba el ejemplo de la marcha de Manuel Merino, toda esta población se congregó justamente porque no estaban a favor del gobierno de Manuel Merino. Y era básicamente su objetivo principal, ¿no? Pero en estas últimas marchas que hemos visto justamente han sido de delincuencia, del abandono estatal. Vi un video hace poco de un chico que estaba reclamando por el tema del sistema de salud porque su madre no pudo recibir el tratamiento de cáncer en su momento. Hemos visto con el tema de la desaprobación hacia Dina Boluarte. Entonces, han sido distintos temas que ha venido tocando la juventud, la población, la generación Z, que, como se menciona, no ha habido una estructura o una idea principal, ¿no? Efectivamente, y creo que por ahí está la debilidad de este grupo generacional, pero yo tengo fe en la juventud. Hay que confiar siempre en esta nueva generación, porque en la medida justamente de que son ellos quienes se enfrentan a estos grandes problemas, entonces justamente son jóvenes que son conscientes de la problemática de nuestro país. Hay que tener fe en ellos, apostar por la juventud, porque justamente es, como dijo un gran pensador, Cienfuegos, son la levadura moral de los pueblos, ¿no? Claro. Un gusto haberlo tenido en esta entrevista. Justamente ya el tiempo nos gana, pero algunas últimas palabras quizás que quiera decir a las personas que nos están observando en estos momentos. Sí, primero agradecerte por la invitación, por la oportunidad que me das de dirigirme a tu público y aprovechar siempre este tipo de espacios, porque justamente la misión de nosotros, en este caso como sociólogo y como educador, está no solamente quedarnos en las aulas impartiendo clases, sino justamente llegar a la mayoría del pueblo para aportar un granito de arena para tomar conciencia de la problemática que vive nuestro país. Y bueno, desearte una feliz Navidad, ¿no? Y adelante con tu programa. Claro, gracias. Muchas gracias. Y además, antes de irnos al corte, recordarles que usted también tiene un canal en YouTube. ¿Cómo lo pueden ubicar en su canal, en sus redes sociales? Quizás para las personas que tengan consultas, dudas o quieran saber un poco más del tema, ¿no? Sí, en YouTube tengo un pequeño canal, FM Sociólogo,
¿ya? FM Sociólogo, donde ahí pueden ubicar reflexiones sobre diversos temas, así como también entrevistas y conferencias que tengo la oportunidad de realizar en algún momento, ¿no? FM Sociólogo, canal de YouTube. Listo, muchas gracias entonces, profesor Maya, Francisco Maya, con usted.